Buenas tardes. Estamos esperando al concejal, pero como el concejal no llega, pues allá el político. Para los que no me conocéis, me llamo Cristóbal Fernández, soy ingeniero técnico industrial de Triguero y aficionado al ferrocarril. Y esta tarde estoy aquí delante de vosotros porque el Ayuntamiento de Valverde se acordó de mí, cosa que agradezco, para que hablara sobre las infraestructuras y el material de tracción de la línea ferroviaria que ha circulado por aquí durante 100 años. Y eso es lo que voy a intentar. Entonces, como es mucho de lo que hay que hablar, voy a ir por encima, vamos a ir un poquito por encima, porque no se puede profundizar en 40, 50 minutos, no se puede profundizar en nada de lo que vamos a ver. Traigo unas 50 diapositivas, con lo que, bueno, podemos empezar ya. Vamos a ver si esto quiere funcionar. Gestión de infraestructura. En los temas ferroviarios, en lo que es la obra civil, infraestructura es lo que está justo por debajo. Lo que está justo por encima es la superestructura. En vía, por ejemplo, se llama infraestructura a todo lo que está por debajo de vías y de balasto. O sea, lo que es la exclamación, cimentaciones, canalizaciones, eso es la infraestructura. A todo lo que está por encima se le llama superestructura. Pero nosotros, hoy me voy a permitir la libertad de que en infraestructura lo meta todo, incluso edificios que normalmente no se meten. ¿De acuerdo? A ver si esto quiere funcionar. Antes que hacer eso. Antes de empezar con otra cosa, vamos a recordar. Voy a poner por aquí para no tener que internar. Vamos a recordar lo que fue el ferrocarril de Buitrón. El ferrocarril de Buitrón fue una concesión que inicialmente era Buitrón-San Juan del Puerto. Una longitud aproximada de 49 kilómetros, y esto se finalizó la obra alrededor de 1870. Yo sobre cifras, fechas, reales decretos, no voy a decir ninguno, y nombres tampoco. Yo quiero que captéis las ideas, no las fechas ¿de acuerdo? Pues yo soy el primero que me equivoco. Entonces, hablaremos de los que están ahí y nada más. Este ferrocarril, inmediatamente que se finalizó la obra, se inició una ampliación, un ramal de lo que era el troncal, que era Buitrón a San Juan del Puerto, un primer ramal de la estación del Empalme hasta Zalamea. Este ramal se finaliza sobre 1875 con una longitud de algo más de 15 kilómetros. Inmediatamente, no voy a entrar ni en por qué, ni en por cuándo, ni nada, se prolonga este ramal en dirección a la mina de Poderosa, pero ya con otro ancho distinto, un ancho inferior, más económico. Este ferrocarril, como todos los ferrocarriles mineros e industriales, se hacía con mucha economía de medio. Y este no se quedó atrás. Tanto en la infraestructura como posteriormente en lo que fue la explotación. Bien, estamos finales de 1876 y el ferrocarril, en ese instante, esto es copiado de Copeiro, el otro día venía con una... El ferrocarril lo teníamos entre San Juan y la mina Poderosa. Aquí veis en amarillo que yo he puesto que la línea es un poquito más estrecha. Ahora hablaremos de los anchos. Prosigue la vida del ferrocarril y poco después, ya sobre 1886, se hace el ramal, a petición de la empresa que explotaba la mina de Sotiel, se hace el ramal entre Sotiel y El Cuero. Este ramal no pertenece a la propiedad del ferrocarril, es propiedad de Sotiel, pero se explota
con material de este ferrocarril. O sea, es un ramal particular, pero explotado por la misma compañía que explota el ferrocarril. ¿De acuerdo? Ya en 1906, años después, entre Tintillo y Poderosa, se desmantela el tramo este y se amplía con una nueva concesión, una ampliación de la concesión, desde Tintillo a Mina Concepción. Y el tramo Concepción-Zalamea se modifica al mismo ancho general, con lo cual todo queda al mismo ancho. Bien, vamos a pasar. Aquí, esta marca que os pongo aquí, es la divisoria de las dos cuencas, de los dos ríos. Más o menos va por ahí. O sea, lo que es la cuenca del río Tinto y la cuenca del río Diel, más o menos por aquí, va justo la divisoria, o sea, de las dos cuencas. ¿De acuerdo? A diferencia, por ejemplo, del ferrocarril de Río Tinto, este ferrocarril va por encima de la divisoria. El ferrocarril de Río Tinto va siguiendo el cauce por la parte baja. El ferrocarril de Córdoba a Sevilla va siguiendo el cauce del Guadalquivir. De Sevilla a Cádiz va siguiendo el cauce del Guadalquivir. Es otra forma de hacer el ferrocarril, según la necesidad. Pero, ¿qué problema tiene esto? Que aquí, aquí y aquí tenemos pendientes muy fuertes en carga. Para que os hagáis una idea, subir de Sotiel al Cuervo o de Buitrón al Empalme, una locomotora como la Victoria, la número 1, esa que todos conocemos, que era una de las más pequeñitas, que en tramo horizontal, por ejemplo, por aquí por la zona de San Juan, puede llegar a arrastrar 25 vagones de 13 toneladas, que he estado haciendo los números, subir de Sotiel al Empalme, perdón, al Cuervo o de Buitrón al Empalme, solo podía arrastrar 3 vagones. O sea, en horizontal 25 y por aquí 3. Las pendientes que se dan en este tramo y en este tramo llegan al 3%. Una barbaridad. Pero bueno, se puede subir. De hecho, se subía. En Sotiel lo que se hacía era una de las locomotoras pequeñas, subía hasta el arroyo que hay del, que no recuerdo ahora mismo el nombre, el Carrasco. Allí, que había un apartadero, se conformaban trenes y luego subía, una de triple eje, lo subía hasta arriba. Y ya subía 6 vagones, no más. O sea, esa es la gran dificultad que ha tenido este ferrocarril. 1, 2, y aquí, que era la pendiente tan fuerte que hubo que resolverla con un plano inclinado. Un sistema de elevación funicular, no es otra cosa. ¿De acuerdo? Seguimos adelante. Atrás, perdón. Aquí. Todas las fotos que os voy a poner son fotos del ferrocarril, ¿eh? No son fotos de otro sitio tomadas para ponerlas aquí. Estas, por ejemplo, son del tramo entre... Estaría por allí al fondo, estaría Venta Eligio en dirección hacia abajo. Iría. Esta foto os la he puesto para que veáis lo que es la anchura de la explanación. 10 metros fue la expropiación. Aunque inicialmente fueron 12 metros y medio, pero hubo muchos problemas y al final se quedó la expropiación en 10 metros. De hecho, en toda la cartografía del siglo XIX ya aparece 10 metros la explanación de este ferrocarril. El balasto. El balasto es lo que va debajo de las traviesas. El balasto inicialmente, en lo que fue el primer periodo de la compañía, el primer periodo británico, o sea, desde que se inicia la compañía aquí hasta el cambio de siglo, hasta 1906, en que llega ya la United Alkali, el balasto en toda la línea era una mezcla de tierra y arena, lo peor que se puede poner. Ya no fue hasta el segundo periodo, ya cuando está la Alkali aquí, cuando se empiezan a hacer campañas para cambiarlo a piedra suelta. Se van haciendo campañas anuales y en 1936
el cambio había sido del 50%. O sea, sí, efectivamente. 50% ya en piedra, 50% se quedó en arena. Eso trajo problemas de todo tipo. El ancho de vía era el estándar que se usaba en el siglo XIX para este tipo de explotación. Era de 3,5 pies, 1067 milímetros, y en el ferrocarril, en el otro que era de vía más estrecha, que iba de Zalamea hasta la mina de Poderosa, era de 2,5 pies, 762 milímetros. Aquí podéis ver, esta es la estación de San Juan. Este es una locomotora del ferrocarril del Buitrón. No sé si algunos os acordáis que por aquí este era el edificio de billetes. Yo me acuerdo del chico de ahí donde sacaba los billetes. Y esta es una locomotora de MZA, o sea, lo que luego fue Renfe. Esta os la he puesto por dos razones. Una, para que veáis lo que hemos hablado antes del balasto. Aquí no hay balasto por ningún lado. Ha llovido y los charcos los tenemos aquí. ¿Eso qué problema trae? Pudre las traviesas. La diferencia de tamaño entre el ancho de raíl a raíl y el ancho de raíl a raíl. Este es 1000, entonces era todavía de 1672 y este de 1067. Las traviesas. Las traviesas que se emplean son traviesas de madera, las medidas estándares para este ancho de vía, que es 1,80 m por 24 y por 12. Pero son sin tratar. Todas son sin tratar. De madera, de pino, de eucalipto verde y de roble, pero no se empiezan a dar tratamiento a estas traviesas hasta 1925. ¿Eso qué quiere decir? Entre traviesa y traviesa eran 2,5 pies, 75, 76 centímetros. Hacemos 4 números, como teníamos sobre los 90-95 kilómetros de vía entre lo que era la línea, los ramales, los apartaderos, las estaciones, etcétera, etcétera, superaba las 135.000 traviesas. Una traviesa de madera colocada en intemperie, según condiciones climatológicas, puede estar la durabilidad entre los 3 y los 5 años. Si hacemos números, eso puede suponer tener que cambiar alrededor de 20 o 30.000 traviesas año. Y se cambiaban. De 20 a 30.000 traviesas. Más de un centenar diario. ¿Cuántas personas estaban trabajando simplemente cambiando traviesas? Una barbaridad. Lo malo es que cuando en 1925 se inicia la campaña de cambio a las creosotadas, solo se hace el cambio a la mitad. Se van cambiando unas 8.000 anuales. Claro, hay que hacer un cambio muy grande. Y llegamos a 1935 con que todavía sigue un montón de traviesas siendo de madera y sin tratar. Hay una cosa, no sé si os habéis fijado, traviesa de hormigón. En 1913 ya se monta la primera traviesa de hormigón en este ferrocarril. En 1924 hay planos, aquí en el archivo, de las traviesas de hormigón que son idénticas a las que se están montando hoy en día en la red del AVE. No sé yo si a continuación viene, no. Pero son exactamente iguales, ¿eh? Lo único que cambia es que las que tenemos hoy en día en la red de AVE, el apoyo este es de un material plástico como una goma, y en los planos de 1924, debajo de esta chapa lo que va es un calzo de madera. Por lo demás es todo igual. Incluso en esta zona de la traviesa de hormigón lleva la comba así para que el raíl esté torcido hacia adentro, para que forme la curva para el centrado automático del tren. O sea que ya hace 100 años teníamos ese adelanto aquí, cosa que, por ejemplo, en la Zafra Huelva todavía tenemos traviesas de este tipo metidas. Era un dato. Seguimos. El raíl. El raíl que se emplea es el estándar del tipo Viñol, que es este perfil, que todos conocemos,
Lo he puesto porque pocos años antes lo que se ponía era otro que era exactamente igual arriba que abajo. Entonces la dificultad era engancharlo a la traviesa. Pero ya en esta fecha, en 1868, ya se define este perfil de raíl. Inicialmente en 20 kilómetros. ¿Eso qué quiere decir? Que un metro de raíl lo cortamos y pesa 20 kilos. Así es como se miden los raíles. El peso, 20 kilómetros. Curiosamente, no es hasta que no llega el segundo periodo británico, a partir de 1906, cuando se empiezan a cambiar los raíles, ya a 28 kilos y medio. Y se cambian en lo que es la línea general, Zalamea-San Juan del Puerto. No se tocan los ramales. Dentro de los ramales meto también a Empalme-Buitrón. Eso ya se consideraba como un tramo secundario. Se mete también el de 28 kilos y medio en lo que son las rampas y las curvas, donde van a sufrir, porque es donde las locomotoras más van a traccionar. Una locomotora quizá traccione más en una curva, tenga más problemas en una curva que en una pendiente. No sé si lo sabéis, pero es así. Por eso se mete el de 28 kilos y medio. En mucha documentación también se encuentra que habla de los andaluces, los raíles andaluces. Al principio a mí eso me tenía un poco confuso hasta que ya pude saber que era de partidas de raíles de segunda mano que se compraban a Ferrocarriles Andaluces, a la compañía de Ferrocarriles Andaluces. Y esos eran todos de 30 kilos por metro. Pero como de segunda mano no dieron el resultado que se esperaba. Pero vaya, en las estadísticas de 1960, del 62, del 64, hay raíles andaluces por todas las estaciones preparados para cambiarlos. O sea, amontonados para poder seguir. O sea, que había repuestos y estándar. Os estoy hablando de que se empiezan a comprar en los años 20 y en los años 60 todavía había. Imaginaros la cantidad de andaluces que se compraron. Vamos a empezar con los túneles. Los túneles, entre las obras que hubo que hacer, se hicieron 9 túneles. Entre 8 y 9 túneles. Es que ahora mismo no sé el dato exacto. El primero está aquí al lado, está a 1 kilómetro de aquí, que es el túnel de los Valientes, el primero que se hizo en la línea, de 180 metros de largo, que incluso tenía su chimenea para que saliera por el centro del túnel el humo de la locomotora. Este, que fue ya el segundo en el ramal de Empalme a Zalamea, que es el túnel del Membrillo, este tiene alrededor de los 150 metros. Estaban muy bien hechos. Ya fijaros que incluso aquí, que se ve la luz al fondo, estaban perfectamente hechos con rosca de ladrillo triple, o sea, lo que sí se le llama triple rosca, triple hilera en el arco, en el emboquillado, y el interior también está preparado. Estos dos túneles, este que os he dicho, del Membrillo y el de los Valientes, los dos están taponados para evitar, porque ya parte se ha caído, y evitar que se entre y se pueda ver un accidente. Otros túneles se hicieron al principio en la otra red más estrecha, entre Zalamea y la mina de Poderosa, se hicieron, no sé ahora mismo si fueron 4 o 5 túneles, más pequeños, y no tenían la rosca, en ningún punto no tenían rosca de ladrillo. Ya fue luego en el ramal que se hizo en dirección a la mina Concepción, que ya se hicieron los dos túneles, el de San Gregorio, y lo puse aquí porque no se me olvidaba, el del Canónigo, que es el que está a continuación. Mucha gente no sabe que tienen nombre estos túneles. Llevan el nombre, siempre no se le conoce con nombre, pero llevan los nombres de los dos barranquillos que van al lado. Por eso el otro es el Canónigo, porque por allí va el barranco del Canónigo, que tiene el túnel, tiene la aguada y tiene el cargadero con la explanación de salida, una vía muerta. Pontones. Hay una cosa, a mí esto me da mucho coraje, pero bueno, me da mucho coraje porque es una palabra que no la reconoce la Real Academia. Pontón. Cuando habla de pontón te dice que eso que está allí flotando en medio del río, ¿no? ¿Te acuerdas de los ingenieros pontoneros que hacen los puentes y eso? Pontones, en obra civil, es el puente entre 10
y 3 metros, o entre 3 y 10 metros. Que para nosotros, para mí, es un puente. Pues no, eso no es un puente. Hasta que no se superan los 10 metros de luz, es un pontón. Hay muchos pontones. Había 2 metálicos, este que está en la ribera de Nicova, justo al lado de la estación de Bea, todavía está así, esta foto es reciente, la hice hará unos meses, que son 2 vigas de celosía arriostradas, y otro había en Triguero. En Triguero había otro como este, más pequeñito, este tiene 7 metros de luz, la viga es de 9 metros, y el de Triguero tiene 6 metros, la viga era de 8 y algo. Otros pontones, que son 8 en total, son los pontones de bóveda, como este, todos de 4 metros de diámetro, y la altura, desde la clave hasta el arroyo, bueno, pues eso era en función de la altura que teníamos y que pedía el desnivel del ferrocarril. Esto no es un puente, es un pontón. ¿De acuerdo? Puentes son los que vienen ahora. Este que tenemos, el del arroyo de Buitrón, ese sí es un puente. Esta línea llegó a tener 3 puentes. Este es uno de ellos. Este puente tiene en total más o menos 60 metros, son 3 tramos de 18 y pico, y son pilastras de mampostería, como veis son troncopiramidales, arriba 3 metros por 2. Entonces todavía no había llegado el hormigón llegó después, ¿de acuerdo? Todo se hacía en mampostería. El siguiente fue este es el segundo puente del río Tintillo. Segundo. El primero era de madera. Y cuando se hace la ampliación del ferrocarril en dirección hacia la mina de Concepción, Diego Bull lo refuerza con estas vigas aquí debajo. Una celosía curvada que es muy bonita. ¿De acuerdo? Se mantiene por encima la viga de madera, pero ya reforzada. ¿De acuerdo? Y el siguiente puente es este, el mal llamado puente de Chapa. Este puente se llama Puente Don Diego, ¿de acuerdo? Lo digo porque es muy extendido, y a mí eso de puente de Chapa es que me chirría, ¿no? Es el puente del Odiel, uno de los 3 puentes que había sobre el Odiel, pero se llama Don Diego. Es un puente que tiene una longitud total de 104 metros más o menos, es simétrico, desde la mitad hacia acá, hacia allá. Son 3 pórticos de mampostería de un diámetro de 10 metros, y lo que chirría para cuando se ve por primera vez es este tramo central, ¿no? Ves un puente muy bonito y de buena primera una viga metálica ahí. Es que en este tipo de mampostería no se recomienda hacer arcos superiores a 15 metros. Y este tramo tiene 20 metros. El ingeniero, que era un ingeniero español, tiró por la calle en medio y dice, quieto, una viga metálica y a juicio. Y por eso está así. ¿De acuerdo? En el tema de instalaciones voy a hacer un saco, voy a meter ahí un montón de cosas, ¿de acuerdo? ¿Lo veis bien? Ángel, tú que estás aquí en el extremo. Esta fue la instalación más significativa de todo el ferrocarril. Fue un funicular, el funicular del Tintillo, con una estación superior y una estación inferior que ahora veremos. Este es el plano inclinado, tal cual estaba, eran 2 vías, un cable que sube y otro que baja. Están enrollados en un tambor y el funcionamiento es exactamente igual que funciona un ascensor o un malacate de mina. Es exactamente igual. Es un tambor, cuando se pone a funcionar, enrolla un cable y desenrolla otro. ¿De acuerdo? Una corrección. La pendiente, si veis los números aquí, no es de un 33% ni un 30%, es de un 17%. ¿De acuerdo? Que os lo vais a encontrar escrito por infinidad de sitios. Pendiente de 30%. Pendiente de 30% es un tramo. Un tramo sí tiene un 32%, pero hay otro tramo que tiene un 9%, otro que tiene un 22%. Además, este número es claro. Si redondeamos y ponemos aquí un 1000 y aquí un 170, quitamos 0 y un 17%. ¿De acuerdo? Vale, aquí lo que había, aquí dentro lo que había era una máquina de vapor que en el periodo entre 1868 y 1906
solo había una caldera. En 1908 se monta una segunda caldera, aquí en este lado, la parte derecha, entrando a mano derecha. Había una caldera del mismo tamaño que la otra, de 50 caballos, pero es que cuando se hace el informe del director de la compañía al Consejo de Administración, el informe anual, el hombre poco menos que dice que es que no entiende cómo no hay una caldera auxiliar, porque cada vez que hay que parar para limpiar o para reparar, se quedan 3 o 4 días o 5 días sin poder trabajar subiendo y bajando el mineral, con lo que eso supone. Inmediatamente montaron una caldera nueva aquí. Y esta es la estación inferior. Veis aquí el puente del Tintillo, todo lo que es el plano, y las instalaciones que había abajo. Aquí abajo no era una estación, porque aquí no había estación, esto era más que nada, había un taller, almacén, vivienda, y aquí lo que había era una cochera. Una cochera, y aquí, no sé si lo veis, era un cambio muerto lo que había, una vía muerta que se metía casi debajo de estos eucaliptos. El pozo estaba aquí, con una bomba de mano, que subía hasta este depósito que tenemos aquí. Había una aguada aquí, por supuesto. ¿Sigo? Cargadero, esta foto es tuya. Este es el cargadero de Palanco. Entre la estación de... a ver si lo digo. La de los dólmenes. De Pozuelo. Y la que hemos visto antes, la del túnel del Membrillo, estaba este cargadero. Este cargadero con una línea fuera, que es un apartadero, daba servicio a la mina de Palanco y a la mina de Guadiana, minas de manganeso. Fijaros que es una tolva bífida para cargar los dos cajones a la vez, madera. Si quitamos la tolva, justo detrás está el cargadero metálico, que fue el primero. Todavía, si vamos por allí, se ve todavía el emboquillado del cargadero primero, que era metálico. El segundo, fijaros que es de madera. Este es el cargadero, lo que queda, y las instalaciones que estaban por aquí de Mina Concepción. Este es el punto más alto de la línea. ¿De acuerdo? El río Diel justo al lado. Y vamos a pasarnos ahora al otro extremo de la línea, San Juan del Puerto. Estos son los depósitos de minerales. Esta, la grúa móvil y la grúa fija. Aquí está el borde del río Tinto. Ahí es donde estaba el muelle. Esta que veis por aquí es el ferrocarril de Río Tinto, que estaba justo al lado. ¿Seguimos? Estas fotos las he traído porque aquí, eso pequeñito que vemos ahí, es la grúa sobre el pontón. Vemos un barco que se está acercando o alejando de la grúa, donde se acercaban las barcazas con los cajones de mineral. La grúa los cogía, los descargaba sobre el barco y los volvía a meter en la barcaza. Esto fue a partir de 1910, 1911, se puso esto en servicio hasta 1935, por ahí, que ya empezó a dar problema a la máquina, lo que era la máquina, los repuestos tardaban en venir y ya se empezó a cargar casi todo el mineral por el muelle, que ya se venía haciendo, pero casi se traslada toda la producción al muelle de transbordo que había en San Juan del Puerto con el ferrocarril de Madrid, Zaragoza y Alicante. ¿De acuerdo? Estaciones. Inicialmente este ferrocarril tuvo 5 estaciones. No todo lo que se veía eran estaciones. Inicialmente eran San Juan del Puerto, Trigueros, Ventaligio, Valverde y Buitrón. Buitrón, una que cogía las dos, Mina y la aldea. Era la que estaba en la aldea. Esa fue la primera. Luego vinieron, a medida que ya el ferrocarril se empezó a ampliar, pues ya después vino la de... A ver, la siguiente estación Pozuelo, que fue siempre estación, y Zalamea. Luego vino la de Beas, que vino 10 o 11 años después. Y casi por las mismas fechas, la siguiente estación, que fue Sotiel. En total 10. Todo lo demás eran apartadero, apeadero
cargadero, pero no estación. Estación es aquello donde yo puedo recibir y puedo remitir paquetes, mercancías. Si yo no puedo, no es estación, ¿de acuerdo? Además de otros servicios. Esta es la estación de Trigueros. Muchas veces me preguntan si este era el aparato de aire acondicionado. ¿No? Esta foto la hizo Pedro Bermejo. Yo lo conocí, me paseaba en su moto. Yo era un amigo de su hijo, también Pedro, que es el que me ha dado la foto esta. Y éramos aficionados al pájaro. Este es el jaulón del pájaro y su canario. Esta es la estación de Ventaligio, el Cuervo y el ramal que venía de Sotiel, la estación, y por aquí veis la carretera. Valverde, la tenemos aquí al lado, el Pozuelo y Zalamea. Esta estación debió de ser una gran estación, porque es la única en la que alrededor creció una barriada. Esta es la barriada de la estación, y esta foto no es de ahora, esta foto ya es vieja. O sea que fijaros lo que era el tamaño de la barriada de la estación vieja de Zalamea. ¿De acuerdo? Este es el apeadero de Pallares. Fijaros qué bonito, esta foto es de los años 20, finales de los años 20. El empalme. Sobre esta foto la he puesto porque, si veis, no sé si lo veis bien, la pendiente que tiene el tren. Este es el punto, desde aquí hasta allí abajo, es el punto con mayor pendiente de toda la línea, un 4%. Si este tren estuviese cargado, le sería muy difícil a esta locomotora tirar del tren, ¿eh? Este es el punto, vuelvo a decir, de mayor pendiente. 4% desde aquí hasta allí abajo. Son 76 metros al 4%. Bueno, ya esto es... Lo pongo aquí porque me preguntaron la semana pasada cuál era el bloqueo que había aquí en la línea. El bloqueo, desde el principio era bloqueo telegráfico, y ya luego bloqueo telefónico. ¿De acuerdo? Otras instalaciones, una cosa que hubo aquí que fue impresionante fue los talleres que había aquí. Los talleres que había con la primera compañía, bueno, con las dos primeras compañías, que fue hasta 1906, y ya cuando llega la Alcali, bueno, la CAP, pues se remodelan y se hacen los talleres nuevos. Que aunque más pequeños, pero no tenían absolutamente nada que envidiarle a los de Río Tinto, ni a los de Minas, ni a los de Huelva, ¿eh? O sea, estos talleres de aquí se podía hacer lo que se quisiera a una locomotora, ya que disponía desde 2 hornos de fundición hasta herramientas de las más precisas, con lo cual podía hacer una locomotora, ¿de acuerdo? Que se hizo. Yo no sé cómo voy de tiempo, si voy bien, si voy mal, voy bien. En el material de tracción, hablar yo del material de tracción para mí de una cuesta arriba, porque es que es lo que realmente me gusta, como ingeniero mecánico que soy. Entonces, hablar de locomotora, yo lo que he hecho ha sido intentar resumirlo todo lo más posible. Entonces, he hecho un bloque de 3 tipos, voy a meterme aquí, ahí están. He cogido todas las locomotoras y las he dividido por la tracción. ¿La tracción qué es? Las ruedas acopladas. En las locomotoras de vapor, las ruedas acopladas son las que llevan la tracción. Las ruedas que van por delante, en carretilla, esas son simplemente de soporte. Bien por delante en carretilla, o bien las que van por detrás en bisel, que se llama. Las que van por aquí detrás. Entonces, la enumeración que se hace por el sistema francés, que era el mismo sistema que se usaba aquí en España, era contar el número de ejes. Si yo tengo 0 por delante de las motrices, por delante de las acopladas, planto un 0. ¿Cuántas acopladas tengo? 2, pues un 2. ¿Cuántas hay por detrás de las acopladas? 0, pues 0. En esta, un 2, efectivamente, 2, 3 acopladas, 0, porque no hay ninguna por detrás de las acopladas. ¿De acuerdo? No es un 230, es un 230, ¿de acuerdo? El T
es locomotora tanque. Tanque es que no lleva tender. Ella misma lleva su tanque de agua con la carbonera. Esta se ve la carbonera aquí con el tanque de agua. Y este lleva la carbonera justo aquí, el tanque de agua. Bien, ya que he dado esa explicación un poco al margen de este tema. Entre las locomotoras que hubo de este tipo, hubo 7 en total. Yo ya aquí estoy empezando a pelearme un poco con toda la enumeración de locomotoras que ha habido en los últimos 30 años. Porque ya Copeiro decía que había 19. Yo digo que hay 23. Incluso a mí me salen hasta 26. Voy a intentar explicároslo porque he ido descubriendo nuevas locomotoras que no se habían tenido en cuenta. Entonces, entre las de 4, entre las de 2, siempre aquí había un 4. Luego apareció un 5, yo ya le pongo un 7. En la 030 fueron 12, en distintas series que vinieron, pero en total fueron 12. Y después de las grandes, de tiro de 230, hubo 4. Primero hubo 2, en 1886, por ahí más o menos, y otras que vinieron ya en 1906 y 1908. Los fabricantes fueron Houghton, Black Houghton y Borsing en estas. Esta se compró de segunda mano a Campanario, igual que la Maffei, y el resto de estas fueron Kitson todas. De estas 4 hubo 2 Kitson y las otras 2 mucho más grandes que eran de Andrew Barclay. Fijaros que aquí he puesto unos dibujos de la cantidad de locomotoras distintas que hubo. Fijaros el montón de locomotoras distintas, por eso pongo aquí 23. Vamos a ir a las de 020. Estas son, estoy golpeando mucho, estos fueron locomotoras, en todos los ferrocarriles se usaban estas locomotoras de 2 ejes motrices como locomotoras de maniobra. Locomotoras para moverse en los cargaderos, las estaciones, hacer maniobras, igual que se hace hoy. Están los tractores de maniobra en todas las estaciones, ¿no? Pues estas eran las tractores de maniobra que había entonces. Eran locomotoras pequeñas, al ser de 2 se podían mover en curvas muy cerradas y con una potencia suficiente como para ir componiendo poquito a poco los trenes, que luego iban a venir otras locomotoras más grandes, enganchadas, que eran las locomotoras de línea. Estas 4 locomotoras, que mucha gente aquí confunde y aquí mete como que las fabricó Kitson a la María Teresa, las 4 fueron Houghton. ¿De acuerdo? Vinieron en 2 series, dos en 1867 y 2 en 1868. Fueron muy longevas. Fueron muy longevas porque se le hicieron muchas modificaciones. Poco a poco, a medida que avanzaba la técnica, se les cambió la caseta, se le hizo más grande para protegerlo de la lluvia. Se cambió la válvula de seguridad, que antes la traían aquí, era una válvula de varilla. Se cambió a este tipo de válvula de seguridad. Las válvulas de seguridad han ido evolucionando a cada vez menos piezas. Y de hecho ya hoy la norma te dice el número de piezas que debe tener una válvula de seguridad de una caldera. Entonces, esta fue la evolución lógica que tuvieron las locomotoras. Estamos hablando de principios del siglo XX. Y aquí, en lo que es la distribución, inicialmente traían este tipo de distribución. El cambio fue a la distribución Waltshire. La distribución Waltshire fue una distribución que inventó un belga, finales del siglo XIX. Aquí en Europa, como pasa siempre, no se le echó cuenta, se fue a los Estados Unidos, allí se empezó a montar en muchas locomotoras y ya vino de vuelta con patente americana y se empezó ya luego a montar aquí. A estas 4 locomotoras se les cambió a 2 de ellas. A 2 de ellas se hizo el cambio. No quiero hablar más sobre las locomotoras, me vaya a tirar una piedra, pero yo creo que la última victoria no era Victoria, era la Sotiel. Pero bueno, eso lo dejaremos para otro momento. Estas son las siempre olvidadas, las pequeñitas que se usaron en el ferrocarril, en el ramal entre Zalamea y Mina Poderosa. Olvidadas, pero sin embargo estuvieron trabajando durante 32 años en ese ramal. Incluso después de muerta, dieron vida, porque
En 1906, cuando se termina el ramal, a cambiarlo de ancho, se amplía y todo lo demás, estas dos locomotoras se mandan a Sotiel. Sotiel tenía mucha experiencia en este tipo de locomotoras porque por aquel entonces tenían 12, me parece, de este ancho. Y con las dos locomotoras que tenían ya 32 años, se hizo una nueva, la Perragorda o Parragorda, que después estuvo en servicio en la mina de Concepción durante 24 años. O sea que fijaros lo que duraron estas dos locomotoras. Sin embargo, no aparecen en ninguno de los listados de locomotoras de este ferrocarril. Pero es que pertenecieron a este ferrocarril. Las de Sotiel, por ejemplo, no. Eran de Álcali. Pero es que estas entraron en la CAP. Pertenecían anteriormente al anterior propietario del ferrocarril. Las otras no. Pero estas son las siempre olvidadas. Por eso las he traído. Y esta, que ya vino bastante después, una Borsi, que esta se compró de segunda mano a Campanario. Campanario tuvo dos, una 020 y una 030. Era una locomotora de maniobra. Se usó bastante ya en el último tramo de vida del ferrocarril, en servicio tanto arriba como abajo del plano inclinado. En el plano inclinado la maniobra era, había una locomotora que hacía servicio desde arriba, desde Concepción hasta la parte baja del plano. Ahí se dislocaban los trenes en vagones más, en 2 o en 3 vagones, que eran los que podían subir, y arriba había una locomotora que enganchaba los vagones cuando ya llegaban arriba, se los llevaba y los componía hasta que los bajaba a Zalamea, o venía una 030 desde Zalamea de Valverde para llevarse ya un tren completo. Ese era el funcionamiento de operación que había allí en el plano inclinado. Las de 3 ejes. Las de 3 ejes hubo 3 tandas. 3 tandas de locomotoras. Aquí os he puesto este dibujo porque estas vinieron ya con una distribución distinta. No era ni la original ni la Walshire. Esta era una Walshire que se inventó Kitson y que era un laberinto. Vamos a ir viéndola. Estas fueron las primeras Kitson, que es este listado de aquí. Vinieron en varias series. Incluso de esta, yo no sé la fecha en que vino, pero más o menos la tengo, y era de este tipo. San Juan, Valverde, Don Diego, Zalamea, Triguero, Concepción y Álcali. Eran locomotoras de línea, lo que se llama una locomotora de línea. Locomotoras ya para componer trenes, para arrastrar 25 o 30 vagones de 13 toneladas, que esto era lo que prestaban servicio en la línea Zalamea, San Juan del Puerto. Las otras más pequeñas hacían servicio en los ramales, estas ya en la línea. Peso de 26 toneladas, 160 caballos, fabricadas por Kitson. Todo esto era el tanque de agua y esta la carbonera. Os digo esto porque ahora vamos a ver en esta locomotora que no se le ve el tanque de agua. ¿Sabéis dónde estaba? Aquí debajo. ¿Por qué? Esta no se le ve la distribución por fuera, es que estas llevaban la distribución dentro, en los ejes. En esta locomotora la distribución la sacan fuera y meten dentro, debajo, meten el tanque de agua. Ganaban capacidad y sacaron todo el mecanismo al exterior, mejor para hacerle mantenimiento. ¿De acuerdo? La carbonera, para estas locomotoras, no usaban carbón, normalmente no usaban carbón español, era siempre carbón importado, de mayor poder calorífico, con lo cual cargaban menos carbón en la carbonera. Usaban carboneras muy pequeñitas que iban aquí. Si os fijáis, no llevan carbonera. ¿Veis? La carbonera tan grande que llevaba esta aquí detrás, esta no lleva carbonera. ¿De acuerdo? Seguimos. Esta fue una 030 de la Casa Maffei, que vino de segunda mano de Campanario. Una locomotora que le pasaba igual que a Paco, igual que a las 200. Bailaban. Y esta bailaba, si os fijáis, a ver, en esta, fijaros en la distancia que hay entre ejes. ¿Veis que hay mucha distancia? En esta locomotora 030. Pues fijaros en esta. ¿Veis que las ruedas van muy juntas? Es una locomotora de potencia, pero para maniobra. Para llevar los ejes tan pegados es para meterse por curvas
de radio muy pequeño. Problema, que lleva mucha carga en el voladizo trasero, que al meterle velocidad empezaban a bailar. Igual que las 200, que por eso se le llamó las Hildas, ¿no? Meneaban el culo. Pues a esta le pasaba lo mismo. Esta para maniobra era muy buena. Y los fogoneros y los conductores de locomotoras no la querían. No la querían porque esto es una locomotora que al moverse puede saltar fuera de la vía y puede traerte problemas. Estas locomotoras grandes se compran o se fabrican así porque necesitan más potencia. El problema que hay, que muchas veces se dice que no tiene nada que ver, que sí. Yo soy de los que dicen que sí tiene que ver el ancho de vía cuando se habla de por qué se fijó en España un ancho de vía tan ancho, ¿no? Tan grande. Se podía haber hecho de 1400, que tenía... Bueno, es que la caldera viene limitada en ancho. Al tener un ancho de vía más pequeño, yo no puedo meter una caldera más ancha. Tengo un límite. Cuando llego a ese límite, ¿qué hago? La alargo. Pero tengo un problema. La puedo alargar hasta un punto. Porque es que después hay que tomar las curvas. Y si las tengo acopladas, yo tengo una limitación de curvas. Tengo que meterle aquí unas ruedas libres en bogie que ya se mueven para donde ellas quieren. Soportan, pero van bailando. ¿De acuerdo? Con lo cual yo puedo alargar la locomotora. Estas locomotoras se compraron, esta serie, fabricada por Kilson, se compraron sobre 1886, 1882, ahora mismo no recuerdo yo la fecha. Y estas ya vinieron en 1906. Hizo falta más potencia, más trenes más largos de mineral, y se compraron dos. Y estas dos yo no sé realmente por qué. Porque estas dos locomotoras no son para este tipo de ferrocarril. Estas son locomotoras para trenes de viajeros y de velocidad. Ruedas mucho mayores, mucha más potencia. Estas locomotoras tenían sobre 240 caballos y esta superaba ya los 330. No sé por qué. Lo cierto es que vinieron estas locomotoras. Estas son las primeras, como veis, 13 acopladas y 2 libres en carretón. 220 caballos, ya un peso muy grande, 30 toneladas. Y segunda Valverde. Hubo otra Valverde anterior. Ahí está otra de las locomotoras que nadie ha tenido en cuenta. Hubo una primera locomotora, Valverde, la número 6, que duró 30 años. Se dio de baja y a los 2 o 3 años se compra esta. Y toma el nombre de la que había muerto 2 años antes. Con lo cual se toma como que hubo una locomotora Valverde, cuando en realidad hubo dos. Una 030 y esta 230. ¿De acuerdo? La otra era la Buitrón, es lo que yo os decía, 1892-1886. La fecha es que tampoco es para meterla en la cabeza. Y estas son las dos grandes ya que estas digo que yo no sé por qué. Pues ya tienen las ruedas mucho más grandes, es una locomotora de 330 caballos. Y fijaros los nombres. ¿Sabéis el por qué? ¿Y por qué? Es fácil. Estas vinieron a guiñarle el ojo a la mina de Tinto y Santa Rosa. Pero una es Santa Rosa y la otra no es San Tinto, ni Mina Tinto, eso Vino Tinto no suena. Estos eran los nombres de las masas de mineral que tenían esas minas. La masa de mineral de Santa Rosa era la masa de Santa Rosa y la masa de Tinto era la masa de San Cornelio. De ahí los nombres de estas locomotoras. ¿De acuerdo? Uy, el Manuel. Esto fue idea, este cacharrete, fue idea de un capataz de vía. ¿Cómo se le ocurrió en inglés? La idea de coger un cajón de madera, plantarlo encima del chasis de un camión y cambiar la rueda, fue idea de Manolo, creo que Manolo Quintero, ¿no? El apellido no me acuerdo bien. Y el hombre lo justificó que fue por lo que se hizo, por un tema de seguridad. Esto
es un sistema muy rápido como tren de auxilio. Aquí caben 10 personas. La brigada de vía era un capataz y 5 trabajadores, 5 peones, o un capataz y 4. Aquí caben perfectamente 10 personas con todas sus herramientas. Incluso aquí dentro caben 3. Y esto es muy rápido para ir en un primer auxilio. Y la segunda cosa, que fue lo que más caló, fue que era un transporte rápido para trasladar a un herido. Y eso caló. De hecho, se da un informe por parte de la dirección de la empresa para justificar la inversión con esto que os he dicho. O sea, un accidente que ocurre en la caldera de la fija, por ejemplo, y se quema a alguien y hay que trasladarlo rápido, este es el sistema más rápido. Mientras yo espero que venga un tren, caliento una locomotora que esté aquí, no me da tiempo. O para trasladar un herido desde aquí, desde Valverde a Huelva. Es que rápidamente te pones en San Juan del Puerto para enganchar con algún tren que pase. Pues esa fue la principal justificación de hacer el camioncillo que con el tiempo se llamó Manuel, porque le llamaban el camioncillo de Manuel. Y al final se quedó el camioncillo Manuel. Inicialmente tenía un motor Ford de 15 caballos, que a los 25 o 30 años ya lo cambiaron y se le montó un Oakland de 15 caballos también. Estuvo en servicio desde 1920 y pico, ¿no? 29, hasta el final, hasta el 69. Bueno, ya nos metemos en la época final. La época final, la época de cuando la compañía anónima del Buitrón renuncia expresamente al ferrocarril, o sea, a las concesiones ferroviarias que tenía, que eso fue el día 10 de diciembre de 1941, automáticamente se genera lo que se llama el proceso de incautación. Es un proceso automático, legal, porque ante el incumplimiento de un contrato, el Estado, que es la otra parte, puede incautarse de las propiedades. Eso ocurre hoy en día también, con todos los contratos. Entonces, la incautación hace que la mayor parte de los bienes del ferrocarril pasen a propiedad del Estado y entran dentro del saco de líneas que era EFE. EFE era un ente que se creó en los años 20, que era explotación de ferrocarriles por el Estado, que lo que recogía eran todas estas líneas que nadie quería porque ya eran antieconómicas o porque habían dejado de tener el fin para el que se habían creado y entraban ahí. Y si había interés por parte del Estado porque siguieran funcionando, este ente se encargaba de gestionarlo, EFE. Y EFE es quien gestiona este ferrocarril hasta 1964, que es cuando se crea FEBE, y entonces ya todas las líneas pasan a FEBE. En FEBE esta línea solo estuvo 5 años, que muchos creemos que estuvo toda la vida en FEBE, 5 años nada. El resto era EFE. Después de la Guerra Civil, bueno, de todo eso ha habido los años del hambre, las situaciones tan calamitosas que había, porque no había para nada. ¿Quién iba a tener dinero para un ferrocarril? Nadie. No os podéis imaginar lo que debieron de pasar. Hay documentación aquí en el archivo, que es de donde yo bebo, mi información es toda aquí del archivo, en la que vienen a requerirle a la compañía, por ejemplo, que entregue en el cuartel de la Guardia Civil todo el papel y todo el cartón que no se esté usando. Entonces se manda al cuartel de la Guardia Civil 3 toneladas de papel y cartón. Yo algunas veces me tiro de los pelos y digo, ahí es donde está medio archivo. Ahí es donde está medio archivo. Casi todos los meses le pedían al encargado de la línea un informe de la cantidad de cobre disponible. No había cobre. Se desmontaban las calderas de cobre para mandarlas a Madrid, una empresa que después la recuperaba, y se les metía hogares de hierro, que duraban nada y menos, porque además estaban hechos en muy malas condiciones. Los años 40 fueron tremendos,
tremendo para esta línea y para todas las demás. Eso lleva a que en el año 1951 se reúnen en Madrid todos los encargados de línea de EFE y mandan una carta al Ministerio solicitando que se haga en las líneas de vía estrecha lo mismo que se está haciendo en las de vía ancha, que se invierta en mejorar lo que había o en comprar nuevo material. Lo que se estaba haciendo era la dieselización de las máquinas de vapor, se les metió a las máquinas grandes, estuvieron con fuel trabajando durante mucho tiempo, y entrar en lo que ya fue la compra de material de gasoil. Se abrieron una serie de información y demás, y a finales de los años 50 se eligen una serie de fabricantes externos, porque aquí no había tecnología todavía, de locomotoras y de automotores. Y a esta línea les tocó un fabricante de una cosa y un fabricante de otra. A otras líneas les tocó otro fabricante y otro fabricante. ¿De acuerdo? O sea, a nosotros es que, me meto yo en la línea, nos tocaron estas dos. Vale. ¿Dónde está? Por aquí. Se compraron 2 automotores Villar de la primera serie, porque estos se fabricaron fuera, porque a partir de la primera serie, que fueron 4, ya se montaban en la Sociedad Minero-Metalúrgica de Peñarroya. Eran vehículos de 150 caballos, con un motor de 150 caballos, transmisión mecánica, y tenían 30 plazas sentadas, aunque casi siempre se iba de pie. Yo recuerdo de pequeño de montar en estos cacharros para ir de Triguero, porque soy de Triguero, lo dije al principio, de Triguero a bañarme al muelle de la Álcali allí en la estación, o venir a Ventaeligio, porque veníamos a casa de mi vecina que vivía detrás de la estación de Ventaeligio, y veníamos de pie. Yo recuerdo que una vez hice pipí en el váter, pues esto tenía un retrete, qué moderno era. Ya en el año 67 vino aquí, procedente de la línea de Suburbanos de Málaga, un remolque. Vino en tan malas condiciones que hubo que restaurarlo entero. Pero fijaros lo que era el taller de Valverde, que una vez que estuvo restaurado, hubo una visita de un directivo y preguntó que por qué se había comprado uno nuevo. Así que fijaros cómo era la gente que trabajaba en talleres. Y estas fueron las locomotoras, las Can Batiñoles, que ya vinieron al final, en los años 60 una, y en el año 64 vino otra. Esta ya venía de segunda mano del ferrocarril de Cartagena a Los Blancos. Estas locomotoras eran buenas locomotoras, escasillas de potencia, venían con 400 y pico, ¿no? 460 caballos, pero tenían un problema, y era que la transmisión era hidráulica, y aquí no había experiencia en este sistema. Entonces hubo problemas por el mantenimiento de estas locomotoras. De hecho, las 2 que sirvieron aquí en este ferrocarril en el año 74, ya después del cierre, las 2 fueron achatarradas. ¿De acuerdo? Volviendo a lo anterior, os quería decir una cosa de estos cacharros. Yo he estado leyendo los libros de servicio. Hacían entre 125 y 145 kilómetros diarios. Valverde Zalamea, Zalamea San Juan del Puerto, Valverde, se acabó. Hasta el día siguiente. Como había 2, pues había 2 servicios. Nunca tuvieron una avería. Las averías que tenían eran pequeñas averías de nada. Nunca tuvieron un problema en el motor, ni en la transmisión, ni en nada. Fueron, hablando vulgarmente, carne de perro. Excelente. De hecho, los 2 que sirvieron aquí, en este ferrocarril, luego fueron a otro ferrocarril, luego se transformaron, luego terminaron en África. Puede que estén todavía rodando por un país africano. Sobre las locomotoras no puedo decir lo mismo, porque además estas locomotoras que hicieron los franchutes era una copia exacta a unas locomotoras que se dejaron olvidadas a los alemanes cuando se largaron a todo correr de Francia durante la Segunda Guerra Mundial. Las dejaron por allí y la copiaron los franceses.
no fueron capaces ni de hacer un motor. El motor que llevaban era un motor Sulzer de fabricación suiza. Pero esto que vemos aquí es una locomotora alemana. Y esta, que ya es la última foto, esta foto también es de Pedro, esta es una locomotora, como la que hemos visto, es un tren descendente en la estación de Trigueros, cargado de cajones de mineral, y un automotor ascendente que sube, está apartado. Este es el padre de nuestro compañero, Paco. ¿Cómo es el...? ¿Te acuerdas del nombre? Es a ti, Paco. Tu compañero de... No, el que está detrás. Padre o el abuelo. Padre. Vaya, me lo dijo él. Coño, mi padre. Pérez. ¿Eh? Pepe Pérez. Yo es que se le enseñé la foto y me dice, coño, mi padre. No, dame la foto. El abuelo estuvo, pero en otra. Bueno, y para los que alguna vez se montaron en el tren, no sé si querrá funcionar. ¿Funciona o no funciona? En el ordenador. Desde el ordenador. No. El ordenador. No quiere. Pues estaba tintado. Pregunta. Esa es una pregunta, ¿por qué no funciona? Tanto no llego, ¿eh? Vamos a esperar a ver si quiere. No, pero no lo hace. Bueno, es un automotor billar con un remolque que está preservado en el Museo Vasco del Ferrocarril y de vez en cuando pues, se dan una vuelta con él y pasa por aquí. Eso era lo que os quería enseñar. Y con esto pues hemos terminado la charla de hoy. Preguntas, porque seguro que tenéis un montón. Atreveros, a ver, venga. Yo le diría sobre las máquinas estas que tenían los dos P's delante. Sí. Yo vivía aquí en la calle de la Zona y frente a mí había un hombre que fue maquinista y sí me decía que era muy rápido. De hecho dice que una vez hubo que llevar algo a San Juan, y dijeron que lo tenía que llevar y él pidió que fuera una máquina de estas. Una de estas, claro. Dice que eran rapidísimas, pero decía él que estropeaban mucho las vías. Sí, estropea mucho las vías y es que no me habéis puesto la pizarra que pedí. No habéis puesto la pizarra. Bueno, os explico el porqué. Os explico el porqué. Si La pantalla. ¿Esta letra? Pero no hay lápiz, ¿no? Hay un homínido, Cristóbal. ¿Eh? Que hay un homínido, pero ¿Se puede subir? Tiene truco, ¿no? Ahí. Apágalo, sí. ¿Dónde tenéis por ahí un circulador? Sigue la otra. ¿Y que te da vuelta? Para que no esté el muchacho. A ver. Algo en lo que quito. Da igual. Voy a ver si pone permanente. Vamos. Imaginaros que esto es una curva de la vía, muy forzada. Una locomotora es un cajón cuadrado. Aquí lleva 1, 2 y 3 ruedas acopladas. Acoplada quiere decir que no gira. ¿De acuerdo? Entonces, cuando tienen que tomar una curva, yo tengo una rueda aquí, yo tengo otra rueda aquí, pero la que está aquí en medio está empujando o bien hacia allá o bien hacia acá. Según tome la curva, a la derecha o a la izquierda. Si además le pongo otras dos ruedas aquí delante,
¿Veis ya por qué creaban problemas en las curvas? Esto creó un oficio que era el engrasador de curvas. Un compañero nuestro, su padre, en taxi, era engrasador de curvas. Todas las mañanas salía de la zarza con un cubo, un palo y un trapoleado, e iba engrasando las curvas por dentro, precisamente para aminorar este efecto. Para que os hagáis una idea, las curvas más pequeñas que se autorizaron en este ferrocarril, porque Diego Bull las quería todavía de radio más pequeño, eran 150 metros de radio. 150 metros. Una curva de 150 metros le suponía a un tren 5 milésimas. Como si estuviese subiendo una rampa de 5 milésimas. Si encima la curva era en rampa, pues imaginaros. O sea, las curvas también te frenan al tren, por este efecto que os he dicho. Porque hay que encajar esa rueda. Por eso las distancias entre ruedas son muy importantes. Por eso teníamos locomotoras con los ejes más próximos y otras con los ejes más largos. Cuanto más distancia hay entre ellos, son locomotoras de línea. Cuanto más cerca, son locomotoras de maniobra. Porque tienen que entrar en curvas más cerradas dentro de lo que son estaciones, de lo que son apartaderos y otros. Eso es la base rígida de la locomotora. Efectivamente. Hasta que llegaron de Pinto con la Hilda y los ejes que tuvo fueron unos ejes más o menos oscilantes, intentando resolver Soluciones mecánicas hay muchas, entre ellas una que de hecho le dispusieron la Hilda porque se movía, como en la que estaban hechas. pero una de las soluciones es quitarle el labio. O sea, la pestaña, la rueda de la locomotora tiene una pestaña. Bueno, pues, ¿cuál es la rueda que te da la lata? La central. Pues le quito a la central le quito la pestaña. No pasa nada, ¿no? Y de hecho cuando Una han rueda dicho por ahí ciega. que era Una rueda muy ciega. rápido, Una rueda ciega. Una rueda ciega. cuando han dicho que era muy rápido por ahí, yo recuerdo que en el libro me ponía el caballo corre más que la locomotora. No. Y mi padre bajándose en Zalamea se ponía a hacer pipí y volvía a montarse en el tren. Es decir, que no era tan rápida la cosa. Sobre las velocidades te puedo contar que... Eso sabíamos los chiquillos detrás cuando salían de aquí, salían parados y no íbamos corriendo detrás de la ladra, muchas veces le ponían contra detrás para subir la cuesta hasta el puente. Claro, es que La que le el jugaban problema que soltaba y tiene nada. esta línea ferroviaria, el trazado entre San Juan del Puerto y Zalamea, es que tiene una rampa y una pendiente cada kilómetro 200. Cada 1200 metros hay una rampa y una pendiente. Solo tiene 4 kilómetros, un poquitito, 4 kilómetros 200 de línea recta sin pendiente. Todo lo demás es esto. Es así, ¿eh? Si aquí está Zalamea y aquí está San Juan del Puerto, va así. En realidad esta pendiente es de 7 milésimas. La pendiente que hay entre San Juan del Puerto y Zalamea son solo 7 milésimas. Pero nos podemos encontrar 27, 18, claro, porque va haciendo así. ¿Por qué? Porque es un ferrocarril económico que en todo momento, para no gastar dinero, se va acomodando a las sinuosidades del terreno. Porque aquí se podía haber hecho un túnel. Y aquí un terraplén. O un puente. No. Iba para arriba, luego para abajo, luego para arriba, luego para abajo. Y en lo que es las curvas de nivel, cuando tienes las curvas de nivel y dices, tú vienes por aquí. ¿No? No. Venía por aquí, siguiendo la curva de nivel. O sea, en planta veríamos esto. Y en alzado veríamos esto. ¿Por qué? Porque no se quisieron gastar dinero inicialmente en hacer un ferrocarril que a la larga
pudiera permitir velocidades mayores. Por eso yo decía que no entendía por qué se habían comprado las dos últimas locomotoras, la Santa Rosa y la San Cornelio, porque eran locomotoras para velocidad, para ir a 70 o 80 km/h. Cuando en este ferrocarril la velocidad máxima permitida era 45 entre Zalamea y San Juan del Puerto y 25 en los ramales. Se pidió dos veces, menos que yo sepa, una en los años 30 y otra en los años 50, el poder subir la velocidad. Vinieron los inspectores y dijeron que nada, que las malas condiciones de la línea no permitían subir la velocidad. Por eso eran tan lentos. Más preguntas. ¿Cómo vinieron esas locomotoras? Esas locomotoras venían por barcos desmontados. Algunas se montaban en San Juan. De hecho, en San Juan, en la foto que se veía de la estación, que no hablé de ella, viendo la foto en la parte derecha, eso ya por último era una cochera. Y al principio también era una cochera. Pero ahí es donde se montaron algunas locomotoras. Porque ahí había un taller de carpintería. Siempre hubo ahí un taller de carpintería. Pero cuando se compraron la locomotora, o bien se traía desde Huelva en carro, desmontada, eran unas cajas grandes, que se traían en unos carros que se desmontaban, algunos hechos en trigueros, hacían dos palos largos y metían las ruedas en longitud, y en el centro se metían las cajas, y venían así por los caminos. En 1800 y pico no había carretera ni mucho menos. Entonces, lo más fácil era montarlas en San Juan y traerlas por ferrocarril hasta aquí. No, pregunta. ¿De dónde venían? Pues todas de Inglaterra. ¿Pero de qué ciudad? Pues mira, vinieron de Leeds, de otra ciudad que era la misma pronunciación, Leeds. Después hubo las cuatro primeras, Victoria y todas las demás, las otras cuatro, Victoria, María Teresa, Sotiel y Beas. Esas se hicieron en Escocia, aunque el fabricante es inglés, pero no era fabricante, era una oficina de ingeniería que se dedicaba a hacer maquinaria, diseño de maquinaria, y después se lo daba a un taller que se lo construyera. Y todas las locomotoras de este fabricante de Houghton se fabricaron en Escocia, aunque parece que la marca es del Time, de la ciudad de, ¿cómo se pronuncia? Newcastle. Newcastle. Qué buena pronunciación tiene. Don Cristóbal, Dígame. una preguntita. ¿La 17 y la 18 tuvieron algo que ver con el proyecto fallido? Sí, fue el guiño, ¿no? Se tuiteé la semana pasada, cuando se habló del proyecto de ampliar ferrocarril hasta La Rábida, coincidió por las mismas fechas la llegada de dos locomotoras, la Mover y Palos. Y ese fue un guiño de la compañía a los dos ayuntamientos para que, en fin, favoreciera un poco lo que era la construcción del ferrocarril. Por eso hay dos locomotoras de este ferrocarril con el nombre de Palos y el nombre de Mover. ¿Qué tiene que ver Palos y Mover? Por eso, porque en 1908 se pretendió prolongar el ferrocarril hasta La Rábida. Isidoro. Hay dos cartas ahí, Sí. que dicen del Ayuntamiento de Moguer y el Ayuntamiento de Palo, dirigiéndose al Ministerio de Fomento, que sería muy bueno, ¿no?, para Palo, Sí. que era bueno para el trabajo, y utiliza la palabra y para el turismo, en 1913. ¿Me entiendes? Y escribiéndole que sería muy beneficioso, ¿no?, para la comarca y a Moguer, y el Ayuntamiento de Moguer igual. Y está ahí guardado. El turismo en Palo era La Rábida, el turismo en Mover era Y todo yo no sé, ya me lo calculo, ¿no?, la foto aérea de La Rábida, esa, que yo sepa, me la encontré yo, ¿me entiendes?, en una foto de esto, del Zeppelin, me parece que era, lo vi en una revista, y hoy en día, ¿no?, fui ampliando, y me acordaba de la historia que me contaba mi padre, ¿no?, de San Juan, que se iban desde el muelle de San Juan, cuando subían
las barcazas ¿Mm? y los chavales, ¿no? Y se bañaban allí era una isla artificial, se puede decir, el pontón ese, ¿no? Y entonces me acuerdo que se iban allí y se bañaban y tal, ¿no? El pontón era un pontón muy grande. Los baños eran por parte de Colón, que había un pontón. No, pero lo que yo recuerdo que me lo contaba mi padre, ¿no? Que iban desde el muelle de San Juan, cuando subían con el río a la grúa flotante y se bañaban allí. Y después, cuando venían de vuelta con la marea, se iban para San Juan. Los chavales, eso es lo que me contaban a mí. Y entonces he visto ahí la foto esa de, que ya te digo que fue... Pero esa no es del Cepelín, ¿eh? Esa está hecha O de una... desde el andamiaje del... Yo no sé de dónde. Yo lo que sé es que la vi publicada por Facebook. Alguien que la puso, y yo cogí y la fui ampliando y digo, toma castaña. Y está con la foto de Copeiro, de una foto que está en el libro, y de David de San Juan, David González Cruz. Sí. Y entonces digo, anda, si la misma bueno, perfil, ¿no? Fíjate que la grúa... Y te digo, y encontré, que todavía no sé, encontré, yo vine aquí, ¿no? Y puse a investigar y tal, y encontré, ¿cómo se llama? Los fletes de Liverpool a San Juan del Puerto, pidiendo la pasta, y después me encontré, que no lo encontré aquí, pero me puse hoy en día, ¿no? a ver, y encontré, ¿cómo se llama? Los nombres de los vapores, y de los vapores que llegaban hasta allá a la Rábida, y las compañías navieras. A mí lo que me interesaba era eso. Voy a contar una cosa, que creo que está ahí un poco animado. Esto no borra. Os voy a contar una cosa de unas averiguaciones que yo he hecho sobre locomotoras. De 3 locomotoras nuevas de este ferrocarril, pero que no constan en el curso. Y son... veo que aquí hay más de uno que ha leído de locomotoras. Habréis escuchado hablar de la locomotora oscura, ¿no? ¿Habéis oído hablar? Esta locomotora oscura, ¿tampoco? Sí, muy bien. Esta locomotora oscura que asocia con la María Teresa o incluso con la Segunda Victoria, hay quien las asocia de ahí. Esta ya he visto de dónde viene esta locomotora oscura. Ya he visto de dónde viene esta locomotora oscura. El constructor del ferrocarril, Tomás Dobra, poco de iniciarse la obra, ya cuando estaba avanzada, este hombre compra 2 locomotoras. 2 locomotoras Kitson, 1212 creo que era, y 1213. Las compra, se fabricaron en 1867, llegan aquí en el 68, y se les pone a una de nombre Dogra y la otra Buitrón. Esta locomotora la usó el contratista para hacer la obra. La obra desde San Juan del Puerto hasta Buitrón y desde el Empalme hasta la Mea. En todo eso se usaron estas 2 locomotoras. Todavía no he encontrado yo documentación por la que estas locomotoras se marcharan de aquí. Es muy posible que murieran aquí. Pero a donde quiero llegar es imaginaros, tengo una fotografía, esta fotografía aquí, ahora la pondré, de esta locomotora. Y en la original se veía con dificultad el Docker. Era una fotografía de fábrica. Imaginaros esa locomotora después de un año, después de 2 años, que en la obra, dañándose, manchándose, todo esto arañado, que al final termina hecho un asco lo que es el cartel. Estamos en 1869, 70. ¿Podéis saber leer y escribir? ¿Vosotros aquí qué leéis? Yo apretando llego a oscura, ¿eh? Hay un documento aquí
en la que se sobreentiende un poco, el documento es de 1873, se sobreentiende como que ahí te mando las dos locomotoras y estas son las características. Es un, ¿cómo se llama ese documento? Ese tipo de documento tiene un nombre. Bueno, aclarado un poco esto, seguramente es que Tomás Dobra ya cuando se marchaba, porque Tomás Dobra de aquí no fue a construir otro ferrocarril, lo que fue a construir fue una cometida de agua en una ciudad inglesa. O sea que no necesitaba locomotora, además luego necesitó dos y compró dos, pero eran más pequeños. Yo quiero decir que seguramente estas dos locomotoras se quedaron aquí y la que más sonaba era esta, porque seguramente esta murió favoreciendo de repuesto a esta locomotora. No consta nunca como alta en la compañía, porque ya la compró Dobra. Pues perdón. Decime. Frank Larkins. Entonces ya estaba en liquidación la compañía. De hecho, una de las locomotoras que se compra cuando la otra estaba en liquidación no la compra la compañía, la compra Minas de Poderosa y no sé cuánto. Aunque estuvo en servicio aquí en la compañía, pero la compró otra compañía, estaba a nombre de otra compañía, ni siquiera del primer propietario de esta línea. Oye, yo encontré una foto de, es que hace ya tiempo, 3 años por lo menos, y en Inglaterra, damos un archivo inglés, y por lo visto las dos esas era, ¿cómo era? La Victoria. No. Por la foto. No. O sea, está documentado de que se Bueno, fabricó, cuándo se fabricó, cómo se vendió, a quién se vendió y el fin. Pues hay una foto de 1866 o algo así. Esa foto, hay una serie de fotos de esta locomotora que era de un aficionado a la fotografía, y la fotografía ferroviaria en inglés, que cuando el hombre muere, todo lo dona a un archivo, no me acuerdo que está en casa, y entre esas fotos aparece una foto de la locomotora Dobra. No de esta, pero la misma, porque después te coge el listado, un listado de fabricación y ahí vienen las dos. Además te dice al ferrocarril Witron tiene todos los datos. Yo lo que encontré, ¿no? Una foto. Otra cosa que os voy a contar. Un día, removiendo papel buscando otra cosa, me encuentro con un pedido de piezas a Kitson, en 1926. El pedido no lo hacía la CAP, lo hacía directamente la Universidad de Alcalá. Un pedido en el que se solicita repuesto de los cilindros, los pistones y todo el movimiento de una locomotora Kitson, da la numeración, rodaje 230 y de nombre Times. Esa locomotora, si yo pido repuesto, es porque esta locomotora la tengo aquí. Porque además los repuestos llegan aquí a Valverde. Llegan en un barco, en un flete, vienen en 2 cajas, las cajas se reciben aquí, las firma el recibo el entonces jefe de talleres. ¿Yo para qué quiero los repuestos de una locomotora que ha estado rodando en Bilbao? Porque esta locomotora rodaba en el ferrocarril de Enconera. Luego, esta es una locomotora que se compró, pero nunca estuvo de alta en la unidad. Tengo 3 documentos que acreditan esto que os estoy contando. Necesito más documentación todavía para poder deciros, certifico que estuvo aquí. Pero no aparece en ningún listado de talleres, en ningún listado de nada. Solo está la documentación de la compra de repuestos en 1926. Otra locomotora más. ¿Ya van cuántas? 23, 24, 25, 26. Bueno, si queréis ya terminamos, porque veo cara de cansado, os he aburrido, creo, bastante. Os he dado la traca, me he descargado.